Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista, perfeccionando tu vida con la palabra de Dios. Estamos en una serie de estudio que hemos iniciado hace un mes y es una serie titulada Jesucristo, enseñanzas de la última noche, como referencia a la noche previa a su crucifixión allá en Jerusalén. Y estamos tomando como base para nuestro estudio lo que nos narra Juan en los capítulos 13 al 17, y ya hemos estudiado el capítulo 13 de Juan, así que hoy nos corresponde ingresar al capítulo 14 de Juan. Eso es lo que vamos a ver en esta ocasión. Pero permítame mencionar algunos asuntos, como usted tiene en sus notas también, que son previos, como son para darnos una imagen de lo que hemos visto y de lo que vamos a seguir viendo todavía en esta serie de estudios. Solamente decirles de que estos 5 capítulos, tal como usted lo tiene en sus apuntes, por favor, estos 5 capítulos de Juan 13 al 17 se les denomina el ministerio privado de Jesús hacia sus discípulos. Y eso es lo que ocurre, ¿verdad? El Señor Jesucristo durante más de 3 años estuvo dedicado a trabajar básicamente gran parte de su ministerio, bueno, gran parte no, sino parte de su ministerio lo trabajó con las multitudes. Pero luego también una gran parte del ministerio lo trabajó con los apóstoles, con los 12 discípulos que él había elegido para ser sus continuadores en la obra en esta tierra. Pero esa noche, ya antes de su muerte, porque él sabía que al día siguiente lo crucificaban, moría, iba a ser sepultado y resucitaba al tercer día. Él lo sabía como Dios, él ya lo había anunciado, pero esa noche previa, él se reúne con ellos y le comienza a dar una serie de enseñanzas. Ahora, estos capítulos también se le puede llamar el testamento final de Jesucristo, ¿no? Porque es lo que usualmente se le denomina lo que una persona deja dicho o escrito antes de morir. Así que esto es lo que Cristo les está dando a los discípulos, algunos últimos alcances, por decirlo así, para que ellos tengan presente durante el resto de sus vidas, bueno, y para nosotros, es una gran bendición. Ahora, este ministerio privado de Jesús se llevó a cabo en 2 escenarios. El escenario número 1 es en el aposento alto de los capítulos 13 y 14 de Juan. El Señor se reúne ahí con los discípulos y va a llevar a cabo una serie de enseñanzas, o comienza a enseñarles a ellos en lo que ocurre en el aposento alto. Y ahí hubo un lapsus, perdón. No, olvídelo eso, no, está bien, no dije nada. Capítulo 13 y 14 en el aposento alto. Ahora, aquí en el aposento alto, el Señor Jesucristo en el capítulo 13 llevó a cabo primero el lavamiento de los pies de los discípulos, luego él anuncia quién sería el traidor de los 12 apóstoles, todos sabemos que era Judas Iscariote, y el Señor también va a anunciar la próxima negación de Pedro, cuando Pedro fue confrontado y el Señor va a decir, no, Pedro, tú antes que cante el gallo 3 veces, tú me vas a negar a mí, le dice, ¿no? Y así ocurrió realmente. Pedro lo negó al Señor Jesucristo, y a pesar de que Pedro tenía el deseo, ¿no? De decir, oh, Señor, aunque todos te nieguen, yo voy a salir contigo hasta mi muerte, ¿no? Y ese Pedro al instante luego estaba negando a Jesucristo. Pero este capítulo 13 y 14 de Juan, esta sección, mejor dicho, que ocurre en el aposento alto, termina cuando en el último versículo del capítulo 14, mire usted lo que el Señor le dice, las últimas palabras del versículo 31, del 14 al 31, las últimas palabras, el Señor le dice a sus discípulos, levantaos, vamos de aquí. O sea, el Señor les está invitando a ellos a salir de ese lugar donde se habían reunido, capítulo 13 y capítulo 14. O sea, ahí salen ya del aposento alto y para dirigirse a otro lugar. Ahora, este pasaje que acabamos de hacer referencia, Juan 14, 31, tiene que ver mucho con lo que ocurre y que nos van a mencionar los otros apóstoles en sus evangelios.
Por ejemplo, Mateo capítulo 26, versículo número 30, Mateo 26, 30, el Señor va a llevar a cabo una acción muy interesante que era parte de la práctica judía, pero que aquí Juan en su evangelio no lo menciona. ¿Y qué es lo que ocurre aquí en Mateo 26, 30? Dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Bueno, vayamos como el cangrejo, ¿ya? Dice, salieron al monte de los olivos. Esa es la segunda parte de la serie de las enseñanzas de Jesús, que aún no mencionamos. Pero la primera parte de este versículo de Mateo 26, 30 dice, cuando hubieron cantado el himno. O sea, lo que ellos llevaron a cabo cuando terminó la cena del Señor, terminó la cena pascual, el Señor el Señor le dio las enseñanzas del capítulo 13, del capítulo 14, y ellos al final, Juan no lo menciona, pero Mateo por lo menos sí lo menciona acá, dice que ellos cantaron el himno, lo cual era una costumbre que los judíos tenían cuando se reunían por las familias para celebrar la cena pascual. Ahora, cuando aquí habla del himno, se refiere a una serie de salmos que los judíos cantaban en forma conjunta. Bueno, nosotros hoy en día también hacemos lo mismo cuando cantamos varios coros, ¿no? Seguiditos, así al hilo, le decimos un popurrí de coros. Algo así ellos también tenían, un popurrí de salmos. Ellos cantaban, cuando terminaba la cena, los salmos 115, 116, 117 y 118. O sea, esos 4 salmos, del 115 al 118. No cantaban el 119 porque es demasiado largo, ¿no? Pero cantaban esos 4 salmos, el 115, 116, 117 y 118. Y ellos, bueno, estaban ahí cantando a toda fuerza, a todo pulmón, y esos salmos dentro de la liturgia judía hasta el día de hoy se siguen cantando, y ellos le llaman los salmos Halel, así le llaman ellos, Halel. O sea, sencillamente, gloria a Dios, así, la gloria a Dios, Halel, ¿no? Algo muy parecido a la palabra aleluya, así, muy parecido, gloria a Dios, sencillamente. Ahora, no vamos a ir al libro de los Salmos, porque no quiero que nos entretengamos en otro tema, pero si usted le da una mirada a los capítulos, a los títulos que he mencionado, de esos capítulos del 115, 116, 117 y 118, usted va a ver que el enfoque básicamente de esos salmos tiene mucho que ver con liberación, con poder de Jehová. Y eso es lo que ellos estaban entonando en ese momento. El Señor nos va a liberar, el poder de Jehová es grande. Ahora, pero es interesante que en el contexto, cuando ellos se ponen a cantar estos salmos, que tienen que ver con liberación, poder de Jehová, victoria, y el Señor les había estado enseñando ya desde tiempo atrás, y Él se los está recalcando esa noche, les estaba diciendo, mañana voy a morir, y ellos solamente estaban pensando en eso, el maestro va a morir, el maestro se va, y ellos no estaban pensando mucho en la resurrección todavía, aunque el Señor se los había dicho. Pero y en ese contexto de tristeza, en ese contexto de dolor, ellos se ponen a cantar una serie de salmos que tienen que ver con victoria, con poder, con la grandeza de Jehová. Ahora, hay un salmo, dentro de lo que he mencionado, hay un versículo que ellos cantaron que es precioso, ¿eh? Escúcheme lo que dice este versículo. Dice así, yo le leo el versículo, dice así: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jah. Jah es una contracción del nombre Yahvé, Jehová. Jah, Jehová. Permítame repetirle lo que dice el versículo. Dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jah. Ese es el Salmo 118, el versículo 17, 118, 17. Y hermano, ahora una vez más le digo, no pónganse a pensar el momento que ellos estaban viviendo, sentimientos encontrados, que el Señor les había dicho, mañana voy a morir, mañana me matan, mañana me crucifican. Y ellos acababan de cantar dentro de todo eso donde dice, no moriré, sino que viviré. ¿Cómo cree usted que ellos estaban pensando en ese momento? No tiene mucho sentido, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Es que los apóstoles,
como producto de su generación, seres humanos como nosotros, ellos no estaban considerando lo que el Señor les había anunciado y lo que la profecía dice, que el Mesías moriría y resucitaría. Ese era el problema que ellos tenían. Ellos no estaban mirando la resurrección del Mesías. Bueno, entonces eso es lo que ocurre esa noche, ahí en el aposento alto. Ellos ya comieron la cena pascual, el cordero. Ellos ya han recibido enseñanza de Cristo del capítulo 13, del capítulo 14. Ellos cantan el himno y salen del aposento alto, descienden del aposento alto, posiblemente un segundo o tercer piso en la ciudad de Jerusalén. Ellos salen de ahí. Ahora, posiblemente este aposento alto sea el mismo aposento alto donde en Hechos capítulo 2 vino el Espíritu Santo. Y sea muy posiblemente la casa de la mamá de Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos, que más adelante en el libro de Hechos se va a hablar de ese asunto. Pero ahí están ellos reunidos, ya cantaron, salen. Entonces, escenario número 2, en sus notas, escenario número 2, en las calles de Jerusalén, en las calles de Jerusalén. Ellos salen del aposento alto. Ahora, póngase usted a pensar un poquito el cuadro, la escena de aquel entonces. No había luces en las calles, no habían postes como hoy en día, no había tanta iluminación. Y ya quizás calculamos por la hora en que se había iniciado la cena y todo lo que se había llevado a cabo, quizás eran las 10 de la noche, las 11 de la noche, por ahí. Ya la mayor parte de la gente ya estaba en sus camas, ya durmiendo. Y por ahí hay un grupo de hombres que bajan ahí, 12 hombres con su maestro, y están caminando por las calles, cantando, hablando. El Señor está hablando ahí. El Señor, lo que viene en el capítulo 15, en el capítulo 16, les está enseñando mientras están caminando por las calles de Jerusalén en la noche. Ahora, ¿usted qué pensaría si escucha un grupo de hombres que están pasando esas horas por la calle donde usted vive? Estos están de parranda, diría usted, ¿no? ¿Quién es? Miran por la ventana, ese tal Jesús y sus amigos, ¿no? Estos bulliciosos, problemáticos, cuando no, están de jarana, usted diría. Algunos dirían están asegurados, algunos dirían están hasta borrachos, dirían, ¿no? Pero bueno, el Señor está ahí con los discípulos caminando por las calles de Jerusalén y se están dirigiendo, según lo que leímos hace un momento, Mateo 26:30, cuando leímos, dice que ellos cantaron el himno y se fueron hacia el Monte de los Olivos. Más o menos como a medio kilómetro de distancia de este entonces, desde las murallas de Jerusalén, había como medio kilómetro al Monte de los Olivos. Entonces el Señor atraviesa toda Jerusalén, se dirigen al Monte de los Olivos, donde luego Él sería tomado prisionero ya en Juan capítulo 18. Pero ahí en el trayecto, en el camino por las calles, les va enseñando el capítulo 15, la famosa parábola de la vid verdadera. Luego en el capítulo 16, el Señor retoma la enseñanza en el capítulo 16 del otro consolador. Digo, retoma la enseñanza porque en el capítulo 14 Él va a iniciar esa enseñanza, ese tema del otro consolador, del Espíritu Santo. Y luego el capítulo 17, la famosa oración sacerdotal. Hermanos míos, esa oración sacerdotal también la llevó a cabo en algún lugar en el camino, en el trayecto, al Monte de los Olivos, ahí en el camino. Yo no sé si se detuvieron en algún costadito del camino, si se arrodillaron, yo no sé, pero en algún momento el Señor les estaba enseñando y estaba orando por ellos ahí en el camino y les hizo la famosa oración sacerdotal. Ahora, todo lo que viene en el capítulo 14, 15, 16 y 17, fíjese esos capítulos, 14, 15, 16, 17, tienen como trasfondo lo que el Señor les había dicho a ellos en el capítulo 13, en el versículo 33. ¿Qué le dijo en el 13, 33? Vaya conmigo, mire lo que dice. Dice así, el 13, 33 dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Claro, porque el Señor iba a morir y todavía después de resucitar estaría 40 días más. Y dice, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir, ustedes no pueden ir, le dice. O sea, ese es el trasfondo
de las enseñanzas que vienen en los siguientes capítulos 14, 15, 16 y 17. O sea, había una tristeza en ese momento, había un dolor en ese momento porque el maestro les estaba diciendo, me voy a ir y ustedes ya no me van a poder ver. ¿Cómo se sentiría usted en ese momento, no? Es por eso que ahora en el capítulo número 14 el Señor va a comenzar a darles una serie de enseñanzas que tienen como propósito, y ahí en su nota por favor dice, el consuelo que el Señor Jesucristo transmite a sus seguidores, tiene 6 columnas. Y eso es lo que el Señor va a hacer aquí en Juan capítulo 14. Ahora, Juan capítulo 14, hermanos míos, si miramos el título del sermón de esta mañana, dice así, tema número 5 dice, los no de Jesús, primera parte. Y ahora, es que aquí en Juan capítulo 14, el Señor va a mencionar en esencia 2 veces la palabra no, aunque la va a mencionar otras veces, va a aparecer otra vez la palabra no que Cristo dice, pero en esencia hay 2 veces la palabra no, sobre la cual va a girar toda la enseñanza de Jesús en Juan capítulo 14. Ahora, el primer no es del versículo 1 al versículo 14. Y esa sección hemos titulado, según lo que usted ve en sus notas ahí, esa sección hemos llamado, no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón, así le hemos llamado. Y así comienza el versículo 1, ¿no? No se turbe vuestro corazón. Y eso es lo que queremos ver. Ahora, ahí en su nota dice que hay 6 columnas. Pero si usted observa bien en sus apuntes, solamente el sermón está dividido en punto 1 y punto 2. Esa sería la columna 1 y la columna 2, que va a soportar el consuelo que Cristo le da a los discípulos. Ahora, las otras 4 columnas de lo que vamos a estar enseñando sobre ese consuelo que el Señor le va a transmitir a los discípulos, Dios mediante lo vamos a ver el próximo domingo. Pero hoy día solamente vamos a ver la primera y la segunda. Así que el próximo domingo, no se pierda, venga y vamos a ver las otras 4 columnas en nuestra serie de enseñanza, ¿ya? Ok, entonces vamos a comenzar viendo cuáles son esas 2 primeras columnas sobre las cuales se tiene que cimentar el consuelo que todo creyente tiene que tener en Cristo Jesús. Número 1, columna número 1. El consuelo viene de confiar en la presencia de Cristo, en la presencia de Cristo. Porque el versículo número 1, 14:1 dice, no se turbe vuestro corazón. Y luego el Señor le dice, ¿creéis en Dios? Crean también en mí, le dice. Eso es lo que el Señor le dice a los discípulos. Ahora, queridos hermanos, aquí en este versículo 1, lo primero que el Señor le dice en la enseñanza es, no se turbe vuestro corazón. Ahora, si usted ha leído el capítulo 14 de San Juan, usted habrá notado, se habrá percibido de que el capítulo 14 también va terminando con una amonestación similar. Versículo 27, observe las últimas palabras del versículo 27, o podemos leer todo el versículo 27, dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Y es un tema gravitante acá, la paz. Dice, yo no os la doy como el mundo la da. Está hablando de la paz. La paz que Cristo da no es como la paz que este mundo nos ofrece. Y al final repite algo muy similar a lo del versículo 1. Al final del versículo 27 dice, no se turbe vuestro corazón. Y le añade, ni tenga miedo. Porque somos seres humanos. Somos seres humanos. Y nuestro corazón tiende a llenarse de miedo cuando se nos presenta algo nuevo, y sobre todo en este caso de que el maestro los va a dejar, se va el maestro. Entonces el Señor dice, no tengan miedo, no se turbe vuestro corazón. Ahora, en sus apuntes dice, el Señor Jesucristo, sabiendo que se avecinaba una tormenta para sus discípulos, les transmite, ¿qué les transmite, queridos hermanos? A ver, ustedes se han percatado, ¿qué les transmite? Paz, ¿sí o no? Paz. Le transmite paz. El Señor sabía que en el horizonte se venía una tormenta. No una tormenta física de vientos y de lluvia, no.
sino una tormenta de problemas, de conflictos. Y el Señor en ese contexto les dice a ellos: mi paz os dejo, mi paz os doy, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Es decir, no se llenen de temor, no se vayan a confundir ustedes con lo que va a ocurrir esta noche. Queridos hermanos, porque esta noche iban a llegar los soldados a tomarlo prisionero a Cristo, y ellos podrían entrar otra vez como seres humanos que estaban en un continuo aprendizaje, podrían entrar en confusión. Porque ellos podrían haber dicho: pero él no era el Mesías, pero sí él ha dicho que va a resucitar, los soldados han venido, se lo han llevado, no entendemos, ¿no? Entonces el Señor les comienza a decir: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, no se confundan, no se llenen de temor ante la tormenta que se viene. Ahora, en su nota dice: el Señor los había preparado para las tormentas. El Señor los había preparado para las tormentas. Ahora, permítame decirle algo ahí muy puntual, dirigido a los padres, a los que somos padres, bueno, a los que somos abuelos también, ¿ya? Hermano, es exactamente lo mismo que nosotros tenemos que hacer con nuestros hijos y con nuestras hijas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que prepararlos para las tormentas de la vida. Porque todos nosotros los que estamos acá y que ya hemos vivido un poquito, algunos añitos, sabemos que la vida no es fácil, ¿verdad? Y por otro lado, sabemos que los padres, mamá y papá, no somos eternos, ¿verdad? Entonces, tenemos que preparar a nuestros hijos para las tormentas de la vida, para que ellos sepan cómo enfrentar la vida, cómo salir adelante, claro, lógicamente con la ayuda de Dios. Y tenemos que estarles enseñando los problemas de la vida, las dificultades. No comete el error de sobreproteger a los hijos y a las hijas, ¿eh? Ahí los sobreprotegemos de tal manera que es nuestro niñito, nuestra niñita, y no queremos que salgan ni de la casa solo ni sola, y no dejamos ni que vayan a la esquina, ¿no? Claro, hay que cuidar a nuestros hijos cuando son pequeños, sí, pero cuando llegan a cierta edad, usted ya tiene que dejarlos que vayan, queridos hermanos, dejarlos que vayan. Usted sabe cuánto, acá está mi menor hijo, usted sabe cuánto me costó a mí mi corazón cuando mi hija tuvo que irse hasta la universidad a Chorrillos a estudiar hasta el otro lado de Lima, que tiene que salir a las 5 de la mañana. ¿Usted cómo cree que yo estaba? ¿Sí o no, hermanos? ¿Cuesta, sí o no? Cuesta dejar que tu hija, tu señorita hija, se vaya hasta Chorrillos a las 5 de la mañana, porque sus clases son a las 7 y tantos, para que se vaya a estudiar. Pero uno tiene que dejar que los hijos salgan y tienen que ir madurando. O sea, usted tiene que enfrentar a los hijos para las tormentas de la vida. Hermano, el Señor Jesucristo, y escuche lo que le voy a decir, y he escogido precisamente mis palabras. El Señor Jesucristo en 2 ocasiones llevó a sus discípulos hacia las tormentas. Mire, los llevó no es que vino una tormenta, y me refiero a tormentas literales en el mar de Galilea. No es que vino una tormenta y el Señor no sabía, sino que el Señor Jesucristo en 2 ocasiones les dijo a sus discípulos: suban a la barca y vayan al otro lado. Y la Biblia dice que cuando ellos estaban en pleno mar, se desató la tormenta. Dígame usted, ¿usted cree que Cristo no sabía que iba a haber una tormenta? Él sabía, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué cree usted que Cristo los mandó a las tormentas? Para enseñarles a ellos, ¿verdad? Para formar la vida de ellos. Usted encuentra, por ejemplo, la primera ocasión, mire usted, en Mateo capítulo 8, versículo 18 al 27, solo estoy citando. Esta es la primera vez que el Señor los manda a una tormenta. Vayan, le dice, vayan. Vayan al otro lado. Mateo 8, 18 al 27. Esa es la primera vez. Mateo 8, 18 al 27. Ahora, pasan unos 6 meses más o menos, siguiendo el orden de los eventos de la vida de Jesús, pasan unos 6 meses y el Señor les tiene que volver a enseñar algo y los envía a una segunda tormenta. Y eso usted lo ve también en Mateo capítulo 14, versículos 22 al 36. Ahí está. Cuando el Señor los manda a los discípulos a una tormenta. Ahora, ¿por qué? Hermano, porque el Señor estaba trabajando en estos hombres.
Porque el Señor Jesucristo sabía que más adelante se venía una gran tormenta en la vida de ellos. Y tenía que prepararlos, tenía que formar el carácter de ellos, tenía que entrenarlos, tenía que hacer de ellos los hombres que luego serían una gran bendición en las iglesias o en las iglesias que estarían fundando. Por ejemplo, usted recuerda lo que ocurrió con los corintios, la iglesia de los corintios. ¿Qué ocurrió con los corintios? Todos siempre leemos Primera de Corintios, ¿verdad? Usted lee Primera de Corintios, ¿y cuál es la idea que se forman todos cuando leen Primera de Corintios? Oh, los corintios, esa iglesia de pecadores, ¿no? Y todos dicen, ay, yo no quisiera ser pastor de esa iglesia de los corintios. Y verdad, uno no quisiera ¿quién quiere ser pastor de una iglesia donde la gente estaba teniendo unas peleas entre ellos? Habían hermanos ahí que estaban viviendo en inmoralidad sexual, habían falsas doctrinas, se estaban matando entre ellos literalmente y todo, ¿no? Entonces uno lee Primera de Corintios y uno se forma un cuadro negativo de esos hermanos de los corintios. Pero usted tiene que leer Segunda de Corintios. Y cuando usted lee Segunda de Corintios, el cuadro queda completo. Si usted lee solo Primera de Corintios, es como armar un rompecabezas y que usted lo deja a la mitad y no puede ver toda la figura completa. Usted tiene que leer Primera y Segunda de Corintios para entender por qué es que ocurrió todo lo que ocurrió en la iglesia de los Corintios. Porque Segunda de Corintios, hermano, Pablo, como nosotros diríamos los peruanos, de arranque, desde el comienzo, Pablo comienza a hablar del Dios de toda consolación. Y Pablo, en Segunda de Corintios, en el capítulo número 1, va a decir que todo lo que ha ocurrido en nuestras vidas ha ocurrido porque Dios nos está enseñando algo, les dice. O sea, todo, aún lo malo que había ocurrido en la vida de los corintios, había sido parte de su proceso de enseñanza y de aprendizaje que Dios estaba obrando en sus vidas. Es interesante, ¿no, hermanos míos? Porque uno muchas veces miramos lo que ocurre a nuestro alrededor y vemos solamente problemas, crisis, desastres, desgracias. ¿Y cuántas veces, hermanos, nosotros los seres humanos no hemos querido, como decimos, tirar la toalla? ¿Sí o no? ¿Hemos querido tirar la toalla o no? A veces, díganme usted, hemos querido tirar la toalla. Porque decimos, esto no va conmigo, así que hasta aquí nada más, ya no doy para más. Déjeme contarle dos experiencias que tuve en mi vida, una de ellas hace poco, una de ellas hace años. Mire usted, que una vez se no entiende por qué ocurren las desgracias. Bueno, muchos de ustedes son nuevos y no conocen, la mayoría que están conmigo años acá, saben lo que me ocurrió. En el año 2003, o sea, hace ya casi 20 años ya, cuando nació mi última hija, Ellie Grace, que está aquí, allá atrás está sentadita ella. Ella nació en un contexto totalmente prematura. Ella nació con 5 meses de embarazo, mi esposa tenía. Mi esposa Benny en sus 3 embarazos lo hizo con una preeclampsia severa. Cuando ella la internamos en su 3er embarazo, ella tenía 21 de presión, hermanos. La mujer se me moría. Bueno, que la gracia de Dios no fue en ese momento así. Pero bueno, nació la niña, pesaba menos de 1 kilo. Cuando nació ella pesaba 900 gramos. Y estuvo 2 meses en la incubadora, llegó a bajar de peso hasta 700 gramos. Bueno, toda una historia, hermano, que le podría contar todo lo que pasamos con ella durante esos meses y todo. El asunto es largo. Y estábamos ahí con mi esposa, con Benny, cuántas veces estábamos solo los dos abrazándonos y derramando lágrimas, ¿no? Por nuestra hijita. Y encima de todo eso, cuando ella ya sale de la incubadora, todos le hacen sus chequeos, ahí en el hospital Revaliati, la doctora le examina y todo, nos dice sencillamente, la niña se está quedando ciega. Y la niña ya está en el grado 3, si no me equivoco, nos dijo, y le falta solo un tantito para que llegue al siguiente grado donde ya se queda ciega y ya no va a recuperar la vista. Entonces la doctora nos dijo, y la niña necesita una cirugía. Y entonces, doctora, hay que hacer la cirugía. No, pero acá en el Revaliati no hacemos la cirugía. Tiene que ir a un particular. Ay, hermano. Bueno, no sabíamos ni a dónde ir.
Para abreviar la historia, Dios nos guió, llegamos a un hermano en Cristo que ni lo conocíamos en Miraflores, que hasta ahora tiene su clínica, y él examinó a mi hija, la volvió a examinar orando, vamos a orar, pastor, el hombre bien animoso, yo recuerdo, vamos a orar en el Señor, pastor, y oramos y todo, y al día siguiente cuando le hacen el examen, dijo, la niña está sana, pastor, dele gloria a Dios. Y porque eran 3 médicos que se habían reunido para hacer su chequeo y firmaron el documento diciendo, la niña está sana. Y cuando regresamos nosotros al Revaliati y le dijimos a la doctora que la niña estaba sana, la doctora dijo, no puede ser posible, eso es imposible. Y la doctora en mi delante de mi esposo me dijo, hagan otra vez el chequeo. Y sus ayudantes dicen, sí doctora, la niña no tiene nada. No, es imposible. Y la doctora misma se levanta, yo le voy a hacer. La doctora misma le hizo el examen y la doctora dice, no, esto es imposible, ustedes han hecho algo, nos dijo. Ustedes la han operado, no me están diciendo. No, doctora, usted ve una cirugía en el ojo de ella, no, pero es imposible, si la niña se estaba quedando ciega hace unos días y ahora cómo va a estar sana. Es Dios, doctora, es Dios. Y hermano, cuando nos ocurrió eso, yo le voy a decir de que en el momento no entendíamos por qué nos ocurría. Y justo pasan las semanas y el pastor que en ese tiempo trabajaba en Cusco, Juan Carlos Sigreda, su hijita hizo el mismo cuadro, exactamente lo mismo. Y ellos como amigos conversaban con nosotros, estaban destrozados, pues, golpeados, pues, ¿no? Y yo ahí comencé a entender, hermano, nos ocurren desgracias en la vida, tormentas en la vida, porque Dios nos está preparando para algo. Lo segundo que le quería contar era, todos ustedes saben que en abril del año pasado falleció mi esposa. Bueno, lógicamente como ser humano me sentí destrozado, pues, ¿no? Porque por más que uno sea un hombre de Dios, no es que uno no tiene sentimientos. Uno tiene sentimientos, hermanos. Hasta ahora me duele, ¿verdad? Pero bueno, y hermano, uno no entiende en el momento por qué ocurre, ¿no? Pero luego pasaron las semanas y uno de los pastores de nuestras iglesias, el pastor Jorge Linares, también falleció su esposa. Y él me buscó y él me dijo, no me dio la noticia directamente, me dijo, pastor, acaba de fallecer mi esposa. Y lo busco a usted, me dice, porque usted es el único pastor que me va a saber entender, me dice. Bueno, y estuvimos ahí conversando, ministrándole al varón, ¿verdad? Derramando lágrimas por la muerte de las esposas. Queridos hermanos, Dios nos prepara llevándonos por tragedias, entre comillas, para algo en sus planes. Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Entonces Dios hizo lo propio con los discípulos acá. Y como dicen sus notas, así dice, ¿no? Dios usa las peores situaciones de la vida para prepararnos para algo más grande. Y luego dicen su nota, Dios utiliza la escuela del dolor, fíjese, la escuela del dolor para enseñarnos y para formar nuestro carácter. Y para formar nuestro carácter. Y eso es lo que hace el Señor. Eso es lo que el Señor había hecho con los discípulos durante esos 3 años. Les había estado enseñando, los había llevado por las tormentas para prepararlo para este momento. Y el Señor en el versículo 1, 14 segundos le dice, no se turbe vuestro corazón. Y la segunda parte del versículo 1, ¿qué le dice? Le dice, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Hermano, ahora, ese creéis en Dios no es algo como que ellos estaban dudando. Le dice, ustedes creen en Dios. Ahora, y ese segundo, creen en mí, hermano, Él les está diciendo, sigan creyendo en mí. O sea, el Señor se está poniendo al nivel del Padre. Le dice, de la misma forma que ustedes creen en Dios, sigan creyendo en mí. O sea, no permitan que una tormenta que se viene les haga dudar de mí, le dice. Porque ese es otro problema que tenemos los seres humanos. Los seres humanos tendemos a que cuando vienen los problemas, comenzamos a dudar de Dios, ¿verdad? Y renegamos muchas veces y decimos, ay, pero si Dios ha dicho que me va a proteger, si Dios ha dicho que me va a ayudar, ¿cómo me ocurre esta tragedia a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no le ocurrió fulano de tal, a sutano, a mengano? Y todo, ¿verdad? Así hacemos nosotros. Pero el Señor les está diciendo, ustedes creen en Dios, sigan creyendo en mí.
Ahora, en sus notas hay un punto más que dice, la confianza en la presencia de Cristo trae paz en medio de la tormenta. Y aquí hacemos referencia a algo, dice como cuando Jesús subió la barca en medio de una tormenta en el mar de Galilea. Usted recuerda esa escena, ¿verdad? La escena de que el Señor los había enviado ellos a la tormenta. Vayan, dice, vayan al otro lado del mar. Y cuando ellos, hombres expertos en navegar, no eran cualquier persona que no sabía navegar, ellos están en la tormenta, están ahí. El barco se mueve, están zozobrando, se va a hundir, se van a morir y todo eso. Entonces, cuando están en todo eso, el Señor aparece caminando. Ahora, si usted lee bien el texto bíblico, cuando el Señor aparece caminando sobre las aguas, dice la Biblia de que el Señor estaba como pasando de largo, de frente. Si usted lee bien el texto bíblico, así dice, dice, el Señor hizo como que se estaba yendo y que ellos estaban por ahí, ¿no? El Señor los habrá mirado, ¿no? Se están moviendo con la tormenta. Y el Señor se estaba yendo. Ahora, ¿usted por qué cree que el Señor se iba a ir de largo? Porque el Señor sabía que no iban a morir en la tormenta. Pero cuando ellos lo vieron al Señor, se asustaron y pensaban que era un fantasma. Miren cómo eran producto de su época, ¿no? Un fantasma. Así como muchos cristianitos andan por ahí diciendo que ven fantasmas, ¿no? Yo he visto un fantasma, pastor. Hasta ahora yo no entiendo a los cristianos, ¿por qué son así? Que yo he visto a mi abuelita andando en la casa, dice. Mi abuelita se ha muerto y todavía la veo andando en la casa. Dice, ay, Señor. Bueno, entonces ellos estaban ahí, gritan, y el Señor Jesucristo se acerca a ellos. Y ahí ocurre la otra historia que usted conoce, donde Pedro le dice, Señor, si tú eres, dile que yo también camine sobre las aguas, ¿no? Y usted sabe que, bueno, Pedro caminó, se hundió, el Señor lo salvó a Pedro. Y la Biblia dice que cuando Cristo entra a la barca, todo comenzó a tranquilizarse y el mar y todo, ¿no? Y ahí sale ese famoso corito que dice, con Cristo en tu barca, todo marcha feliz. ¿Lo conocen o no lo conocen? Y no lo canto otra vez porque ustedes saben por qué razón no lo canto, ¿no? ¿Saben por qué no canto yo, no? Porque si yo canto, lo graban y después lo van a negociar. Y no quiero que hagan eso, ¿ya? Entonces, hermano mío, mire usted cómo es que la presencia de Cristo siempre trae paz en nuestras vidas en medio de las tormentas. Y es un gozo cuando Cristo está en nuestras vidas. En verdad se lo digo, es un gozo, una alegría. Ahora, lo segundo, la segunda columna que nos tiene que traer consuelo al corazón, por favor, vamos avanzando. Dice la segunda columna en su nota. Número 2, el consuelo viene de confiar en la preparación de Cristo, en la preparación de Cristo, la preparación de Cristo. Ahora, ¿de qué estamos hablando acá? Por favor, en su nota dice, otro consuelo es que la separación física con Cristo no es permanente, es temporal, es temporal. Yo recuerdo que de niño, nosotros vivíamos ahí en Comas, la casa de la abuela en Comas, mis padres, ahí mis hermanos, todos los muchachos ahí, ¿no? Y yo tendría, no sé, calculo 5 años, 7 años, así, recuerdo chiquito era, y siempre venía un tío, un primo de mi mamá, a visitarnos de Huacho. Y déjeme decirle, yo le he contado algunas veces, mi tío era de tez, él era negro, ¿verdad? Era negro. No morenito, sino, no trigueñito, negro, así como mi saco, sí, negro. Ya, lo único blanco que él tenía eran los ojos y era los dientes nada más, negro. Y después cuando se puso viejito, ya sus canas ya, él ya falleció ya. Y mi tío era negro. Ahora usted dirá, pastor, ¿y de dónde salió el negro? Esa es otra historia. Pero era un primo de mi mamá, un negro él, ya. Entonces cuando mi tío venía de Huacho, nos visitaba, se quedaba de un día para otro, así se quedaba todo el día y se iba, ¿no? A Huacho él se iba y siempre yo estaba esperando que él regrese. Y él siempre me decía, espérame, ya voy a regresar, te voy a llevar a Huacho, me decía. Y yo esperaba que mi tío regrese todo el tiempo, que mi tío se iba a Huacho y regresaba, ¿no? Después de 1 o 2 semanas regresaba a visitarnos otra vez. Y siempre me decía, espérame que yo te voy a llevar a Huacho. Nunca me llevó a Huacho, hermano.
Ya cuando yo fui mayor tuve que ir a visitarlo a Huacho yo solo ya. Yo le dije, nunca me lleva a Huacho. Pero el asunto es de que él siempre me decía, espérame, no me voy a demorar. Y hermano, yo de niño tenía este sentimiento, como está aquí en el punto número 1, en sus apuntes, que dice, otro consuelo es que la separación física con Cristo no es permanente, es algo temporal. Porque cuando uno entiende que el tiempo que tenemos en esta tierra es algo temporal, nuestra separación de Cristo, hermano, todo comienza a tener sentido y nos vamos a tranquilizar, porque es solamente temporal. Ahora, en sus notas dice, la base de la promesa de Jesucristo. ¿Cuál es la base de la promesa de Cristo? De esa separación temporal, la base. ¿Cuál es la base? Porque el versículo número 2 comienza diciendo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ok, ¿cómo es esto, pastor, que en la casa de mi Padre muchas moradas hay? Es que esto hay que entenderlo y también algo que hacemos hoy en día. Hoy en día, por ejemplo, lo que nosotros muchas veces hacemos es, y en aquella época también se hacía, era que en la casa del Padre se construían ambientes para que los hijos vivan. Bueno, inclusive cuando tenían terrenos grandes, les hacían una casa, les hacían un departamento y todo, ¿no? Pero no es lo que el Señor me ha permitido a mí hacer. Con mi esposa nosotros construimos una casa de varios pisos, pensando y diciendo, no, bueno, acá va a vivir mi hija, mi otra hija, mi hijo aquí, por aquí, así, ¿no? Entonces uno construye pensando que los hijos van a vivir con uno. Entonces el Señor está diciendo lo mismo, yo me voy al cielo y en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ahora, acá hay una pregunta que usted tiene en sus notas. La pregunta dice así, ¿alguna vez se ha preguntado cuán grande es el cielo? Dígame usted, ¿alguna vez usted se ha hecho esa pregunta? A veces yo les he comentado, les he dicho, ay, yo me corro de las preguntas de los niños, yo, ¿no? Porque algunos niños a veces me han preguntado eso a mí, pastor, ¿el cielo es grande? Y yo quería que le voy a responder a este enano, digo yo. Yo le tengo más miedo a la pregunta de los niños que de los teólogos con los que por ahí ando a veces, ¿ya? Ahora, ¿pero usted se ha preguntado alguna vez cuán grande es el cielo? Bueno, mira, yo le voy a responder esa pregunta. Ya. Primero le digo, hay 3 cielos. Un cielo es el que rodea el planeta Tierra, donde vuelan las aves, donde están las nubes, donde vuelan los aviones. Ese es el primer cielo. El segundo cielo es el espacio, donde están los planetas, por donde va la nave Enterprise, ya donde se produce Star Wars, ¿ok? Ya ese es el segundo cielo. Ya me entendieron algunos ya entendieron. Así, porque algunos funcionan así, ¿ya? Ok, ya. Entonces, y el tercer cielo es el que está más allá, al infinito, donde nadie puede llegar. Ya sabe quién decía al infinito, ¿no? ¿Ya? Nadie puede llegar. Ya ahí el tercer cielo es un lugar que el ser humano ni con sus máquinas más avanzadas puede llegar. Ese es el tercer cielo. El tercer cielo, hermanos, es más grande que todo el universo que nosotros podamos ver e imaginar. Ahora, ¿se puede usted imaginar cuán grande es el cielo donde Dios vive? Ahora, ojo, por favor, una cosa es el tercer cielo. Y ahora, para que tengamos una idea, en el cielo hay una ciudad. ¿Usted sabe cómo se llama esa ciudad? ¿Cómo se llama la ciudad que hay en el cielo? La Nueva Jerusalén, así se llama. Hay una ciudad en el cielo que se llama la Nueva Jerusalén. ¿Y usted sabe de qué tamaño es esta ciudad? Vaya conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo número 16. Capítulo 21 del Apocalipsis. Ahí usted va a ver de qué tamaño es la ciudad, pero no confunda la ciudad con el cielo, ¿ah? Por favor. Eso sería como querer decir que Lima, el tamaño de Lima es del Perú, ¿no? No. Lima, al lado del Perú, Lima es chiquitito. Entonces, algo así también. La ciudad, la Nueva Jerusalén, mire lo que dice usted en Apocalipsis 21, 16, dice. La ciudad se halla establecida en cuadro, o sea, es un cuadrado, un cubo.
¿Por qué? Porque tiene las mismas medidas de largo, de ancho y de alto. Es un cubo. Ya dice, y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña. Dice, 12,000 estadios la longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales. Ahora, si usted tiene una Biblia de estudio, usted va a encontrar ahí un comentario diciéndole cuáles son las medidas en kilómetros. Ahora, si usted tiene ahí la opción de cambiar de traducción de Biblia en su celular, ponga la NTV, busque la NTV o la NBI si quiere, ¿ya? Si usted tiene esa opción, mire lo que dice ese versículo en la NTV, para que podamos entender en kilómetros. Dice así, leo en la NTV, dice, cuando la midió se dio cuenta de que era cuadrada, que medía lo mismo de ancho que de largo. En realidad medía 2,220 kilómetros de largo, lo mismo de alto y lo mismo de ancho. O sea, un cubo, ¿sí o no? 2,220 kilómetros. Ahora, si usted es matemático, porque usted sabe que para sacar esto, una área, usted tiene que multiplicar el largo por el ancho, ¿sí o no? Y si usted multiplica el largo por el ancho de 2,220 kilómetros, ya, usted le va a salir casi 5 millones cuadrados de territorio. Ahora, yo estaba leyendo un libro donde dice que esa medida de unos 5 millones de metros cuadrados, hermanos míos, o sea, la Nueva Jerusalén cubre una área de 5 millones de metros cuadrados. Esa área dice que es un poco más de la mitad de lo que es actualmente los Estados Unidos de Norteamérica. Fíjese usted eso. Ahora, estamos hablando solo el área que cubre la ciudad que está en el cielo. Ahora, y eso tírelo hacia arriba, 2,220 kilómetros hacia arriba. Ahora, y usted sabe que si usted comienza a multiplicar en cubos por metros cúbicos, el asunto se vuelve ya, pero inmenso, ¿sí o no? Inmenso. Hermano, eso quiere decir que en el cielo hay tanto lugar solo en la ciudad, la Nueva Jerusalén, para que puedan entrar todos los creyentes en Cristo Jesús. Ahora, y esa es la ciudad. No estamos hablando del tamaño del cielo, porque yo le dije, usted no confunda como decir la ciudad de Lima con el país Perú. El cielo es mucho más grande, pero solo la ciudad tiene ese tamaño, esas dimensiones, hermanos. Por eso, ¿cuán grande es el cielo? El cielo es inmenso, queridos hermanos. Ahora, pero hay algo más que deseo añadir. Sigo con las notas. Dice, hay algo más que deseo añadir. Algo más sobre estas moradas celestiales. Son de una belleza inexpresable. Son de una belleza inexpresable y deslumbrante. Porque el cielo es así, el cielo es un lugar precioso, queridos hermanos. Yo les invito, ¿quieren conocer el cielo? Les invito. ¿Nos vamos al cielo o no, hermanos? Amén, nos vamos, ¿sí o no? Los creyentes nos vamos al cielo de todas maneras, ¿ah? Mire usted, ya que estamos en Apocalipsis, mire, vamos a leer en Apocalipsis cómo describe el cielo, ¿ya? Porque no hay otro lugar en la Biblia que lo describa así. En el capítulo 21 vamos a leer una larga porción, así que téngame paciencia un poquito. Capítulo 21, versículo 9 en adelante, ¿ya? 21:9 en adelante. Mire cómo describe la Nueva Jerusalén, el cielo. Mire, dice así. 21:9 de Apocalipsis. 21:9 dice: vine entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Versículo 15, capítulo 21, versículo 15, dice:
El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito y el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro transparente como vidrio. Versículo 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que sea abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Capítulo 22, versículo 1, permítame leer unos versículos más. Dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz, de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Y sigue el asunto. Ese es el cielo. Un lugar precioso, ¿verdad? No hay ningún lugar en el planeta Tierra que tenga siquiera una semejanza remota con lo que es el cielo. Un lugar precioso, en verdad. Ese es el cielo. Ahora, vamos avanzando para ir terminando ya, por favor. El número 3 en su nota dice: la promesa de Jesucristo tiene 3 partes. Estamos viendo el versículo número 2 y 3 de Juan capítulo 14. Ya, el versículo número 2 y 3, ahí están las 3 partes. Lo primero, el Señor le dice, número 1, voy. El Señor le dice, voy. Porque el versículo número 2 de Juan 14, 2 dice: voy pues a preparar lugar para vosotros. Me voy al cielo a preparar lugar para ustedes. Me voy al cielo para hacer más morada para ustedes. ¿Ya? Lo segundo, la segunda parte de la promesa de Cristo. Regreso. Ya, regreso. La primera parte es voy y la segunda parte es regreso. Voy de ir, por si acaso, no voy en inglés de niño, ¿ya? Algunos están poniendo, el pastor está hablando inglés. No, voy de ir, estoy yendo. Dice, no voy, dice, voy. Dice, el Señor dice, voy a preparar lugar para ustedes, dice, ¿no? Y la segunda parte sería regreso. Porque el versículo número 2, el Señor dice, vendré otra vez, dice así. En nuestra Biblia dice así, vendré otra vez. ¿Sabe usted a qué se refiere cuando Cristo utilizó aquí la palabra vendré otra vez? Vendré. El Señor se refiere al arrebatamiento de la iglesia. O sea, voy, pero voy a venir. Regreso. Está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Que en cualquier momento Cristo regresa y se lleva a la iglesia, tanto a los creyentes que ya han muerto como a los creyentes que estén vivos. Se los lleva a todos. Dice, voy, regreso. La tercera parte es, los llevaré. La tercera parte lo llevaré, porque en el versículo número 3 dice, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora, hermanos, esta es en esencia la esperanza del cristiano. La esperanza del cristiano es estar con Cristo.
La esperanza del creyente es que al morir me voy con Cristo. Ahora, no es que usted al morir se va al purgatorio. Eso no hay en la Biblia. En la Biblia en ninguna parte se habla de purgatorio, por si acaso. Ese es un invento. El creyente en Cristo Jesús, cuando cierra sus ojos, se va a la presencia de Dios. Aquel que no es un creyente en Cristo Jesús, según la Biblia, se va a la condenación eterna, al infierno. Ahora, hay un grupito por ahí, un movimiento religioso por ahí, hermanos míos, que a veces los confunden con nosotros por el parecido del nombre. Nuestra iglesia se llama Iglesia Bíblica Bautista. Bautista, como está ahí, ¿no? Bautista, ¿ya? ¿Y ustedes saben con quién a veces nos confunden? Nos confunden con los adventistas. Y yo les he contado que hace unos años esta empresa Google Maps, creo que es Google Maps, había colocado a esta iglesia, salía en el sistema como Iglesia Adventista del Séptimo Día Palmas Reales. Por eso es que nunca nadie nos encontraba. Entonces yo me comuniqué con ellos y les decía, esta es una iglesia bautista que se llama así. Y no me hacían caso. Hasta que insistí, me hicieron caso y hicieron documentos. Y le comencé a mandar fotos y todo. Así estuve durante unos meses mandándole, ellos me respondían, probándole que era una iglesia bautista, ¿no? Hasta que ellos ya dijeron, ok, usted tiene razón, hemos cometido un error. Ay, qué bueno, dije, ¿no? Y ya le cambiaron el nombre en Google Maps. Ahora sí sale Iglesia Bíblica Bautista Palmas Reales de los Santos de los Últimos Días. No, lo estoy bromeando. Ahora sí sale completo nuestro nombre, bien, sí sale. Ya. Usted sabe que acá cerca tenemos una iglesia de los mormones, pues de los santos, ¿no? Por eso dice, no. Así que dije, nos mandan de Guatemala, nos mandan a Guatepeor. Dije, no, por favor. Pero ahora sí sale completo, pero es una iglesia bautista. Entonces, a lo que yo iba, de que hay un grupo que es los adventistas, que, hermano, yo les vuelvo a decir siempre lo que he dicho, ¿eh? Hermano, no confundan, la iglesia adventista no es una iglesia evangélica. Yo sé que usan la misma Biblia, cantan los mismos signos, todo, pero no es una iglesia evangélica. Así que no son hermanos en Cristo, son herejes, ¿ya? Tienen falsa doctrina, por si acaso. No confundan, por favor, queridos hermanos, que algunos de tiempo en tiempo vienen y me presentan, le presento a la hermana adventista. Ay, dale, otra vez con lo mismo, ¿no? Serán hermanos del diablo, pero no son hermanos en Cristo, ¿ya? Ahora, entonces yo estaba revisando un libro que me llegó de un teólogo adventista, porque yo en mi biblioteca yo tengo libros de todo, hermanos. Si usted algún día entra en mi biblioteca y revisa, usted va a encontrar libros de todo. Y usted va a decir que esto lee el pastor Hidalgo, yo leo de todo, hermanos, todo leo. Hasta cosas que no debo leer, leo yo. Entonces, y estaba revisando su libro de este teólogo adventista y él dice, en su libro dice así claramente, dice, no hay nadie en el cielo y no hay nadie en el infierno. Este está loco, dije yo, no. Hay gente que se ha muerto y está en el cielo y hay gente que se ha muerto y está en el infierno. Pero que es producto de su doctrina que ellos tienen. Los adventistas enseñan que cuando una persona se muere, su alma, su espíritu se queda así como está su cuerpo, se queda encerrado en la tumba, en el cajón, ahí se queda. Eso es lo que ellos enseñan. Entre otras, muchas falsas enseñanzas. ¿Ah? Ellos dicen, tú como creyente te mueres, no vas al cielo. Tu alma y tu espíritu se quedan en la tumba. El inconverso se muere, no va al infierno. Su alma y su espíritu se quedan en la tumba, dicen. Ahí se quedan. Y luego ellos sacan ya una serie de falsas enseñanzas de la resurrección y todo eso. Y del juicio, bueno, todo es falso. Pero hermano, ¿eso es cierto? No, eso no es cierto, eso es falso. Solamente permítame mostrarle, hermano hito mío, dos pasajes, ¿ya? Y antes de mostrarle los dos últimos pasajes, anote ahí, completa ahí en su nota, dice, cuando el creyente cierra sus ojos al morir, los abre en la presencia de Jesucristo. En la presencia de Jesucristo. ¿Qué dice usted? ¿Amén? Amén, ¿no? Yo, eso es lo que siempre me imagino y me da consuelo de Beni, digo, ¿no? Mi Beni, cuando cerró sus ojos, ella estaba solita ahí en el hospital sin nadie de nosotros. Ella estaba solita ahí agonizando. Ella se murió, mi esposa, mi amada esposa se murió. Y digo, no, ella cerró sus ojos y los abrió en la presencia de Jesucristo. Qué precioso, ¿no? Qué lindo. La envidio a ella. Siempre ella ganándome en todo a mí, ¿no? Ya. Y miren lo que dice en Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, ¿ya?
Luego, capítulo 23, cuando el Señor está clavado en la cruz, mire lo que le dice al ladrón crucificado que se arrepintió. Por si acaso, como siempre digo, no eres ladrón bueno, ¿ah? Ya, porque todo ladrón es ladrón, sino que este es un ladrón que se arrepintió de sus pecados. Y el Señor ahí clavado en la cruz, mire lo que le dice a este hombre en Lucas 23, 43. Le dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué es lo que le dijo Jesús al ladrón? Hoy nos morimos y hoy nos vamos al cielo, al paraíso. Eso es lo que le dijo. ¿Acaso, hermano, Cristo le está engañando a este hombre? Hermano, porque si el alma de este hombre se iba a quedar en la tumba hasta la resurrección, como enseñan falsamente los adventistas, entonces Cristo ahí le estaba engañando al hombre. Entonces Cristo hubiera sido un mentiroso. Y no, cuando Cristo se murió, en ese momento, él y ese hombre que se había arrepentido en la cruz, los dos, inmediatamente su alma se fueron al paraíso, al cielo. Otro pasaje, vamos a Filipenses capítulo 1, por favor. Filipenses capítulo 1. Aquí tenemos un conflicto interno que Pablo estaba teniendo en su corazón, porque Pablo sabía que ya se le acercaba pronto su muerte. Filipenses capítulo 1, versículos 21 al 23. 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ojo, versículo 21 habla de vivir y morir. O sea, estoy en esas, dice, para mí Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ok, dos cosas, vivir y morir. Ok, versículo 22 dice, mas el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, o sea, de la iglesia, no sé entonces qué escoger, dice. Pablo dice, no sé qué hacer. No sé si morirme o quedarme, dice. No sé, ¿ya? Y luego el 23 dice, porque de ambas cosas, ¿cuáles ambas? Vivir o morir. Dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir. O sea, ¿a qué se refiere con partir? Teniendo el deseo de morir. Teniendo el deseo de morir, dice, y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo tenía la plena seguridad. Me muero y ¿dónde voy a estar? Dice, voy a estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Así es, queridos hermanos. Queridos hermanos, entonces cuando el Señor está aquí hablándole a los discípulos, le dice, no se turbe vuestro corazón. Ustedes creen en Dios, sigan creyendo en mí. Y tienen que entender algo. Me voy, regreso y lo voy a llevar para que donde yo estoy, donde yo voy a estar, ustedes también estén. Ahora, pero si usted aún no tiene a Cristo en su vida, usted no va a ir al cielo. Así se lo digo, no va a ir al cielo. Ahora, no se trata de la religión, no se trata de la iglesia, no se trata de ser bautizados en esta iglesia, eso no. Se trata de tener un encuentro personal con Jesucristo. Si usted aún no tiene a Jesucristo en su vida, cierra sus ojos y no irá al cielo, irá a la condenación eterna. Es la verdad. No podemos el asunto barnizarlo, no le podemos poner otra carita, ¿no? Es la verdad. Solamente con Cristo tenemos garantía asegurada de ir al paraíso por toda la eternidad.